Imagina una ciudad de madera y paja. Un laberinto de callejuelas estrechas y casas amontonadas, donde el olor a humo de carbón y basura era la constante. Londres, en el año 1666, era una metrópoli vibrante, llena de vida y bullicio, pero también una trampa mortal de yesca. Un polvorín. Solo hacía falta una chispa, un simple error humano, para que la ciudad, entera, se convirtiera en un infierno en la tierra. Y esa chispa, según el relato más popular de la historia, vino de un lugar que, en cualquier otro contexto, sería la fuente de la vida y el calor, el horno de un panadero. Pero el panadero en cuestión, un hombre llamado Thomas Farriner, se defendería hasta su último aliento. Insistió, hasta el día de su muerte, que él no era el culpable, que su horno estaba frío y que su responsabilidad en el fuego era nula. ¿Fue realmente un error de su parte? ¿O la historia del panadero esconde un misterio más profundo? Este no es un relato de un simple incendio. Es la historia de una catástrofe que cambió la faz de una de las ciudades más grandes del mundo. El relato de una noche que se hizo día por el resplandor de las llamas, y el misterio detrás de la chispa que lo desató todo. En este programa, viajaremos a ese momento crítico para explorar cómo la combinación de una ciudad vulnerable, una ola de calor y una serie de decisiones desafortunadas condujeron a uno de los desastres más grandes de la historia. Nos sumergiremos en las calles de la Londres del siglo XVII. Sentiremos el pánico de sus habitantes y veremos, paso a paso, cómo la ciudad se consumió en un fuego imparable. Y al final, analizaremos el papel de un panadero que se convirtió en una leyenda de la historia. Un hombre que nunca admitió su error. Bienvenidos a otra historia, el lugar donde desenterramos el pasado para traerles relatos fascinantes, personajes olvidados y misterios que la historia oficial a menudo deja de lado. Prepárense para ver el pasado de una forma totalmente nueva. Para entender el gran incendio de Londres, hay que entender cómo era la ciudad antes de las llamas. Londres, a principios del siglo XVII, era una metrópoli medieval en pleno apogeo. Había crecido de manera orgánica, sin un plan maestro. Sus calles eran callejones estrechos y sinuosos, tan estrechos que en algunos puntos las casas de enfrente casi se tocaban. Los edificios, en su gran mayoría, estaban construidos con un entramado de madera, con paredes de arcilla y techos de paja. Una gran parte de la población vivía en casas adosadas, con sus techos tan cerca uno del otro que el fuego podía saltar de un tejado a otro con una facilidad alarmante. Además de su estructura vulnerable, la ciudad estaba llena de materiales inflamables. Los almacenes, amontonados a lo largo del río Támesis, estaban repletos de paja, heno, carbón y alcohol. La gente solía almacenar grandes cantidades de combustible en sus sótanos para el invierno. Las condiciones sanitarias eran deplorables, y las calles estaban llenas de escombros y basura seca. Para colmo de males, la ciudad había sufrido una sequía prolongada y una ola de calor en las semanas previas al incendio. El viento del este soplaba con fuerza. Una constante que, en los días que seguirían, sería el motor de la destrucción. La combinación de una estructura urbana inflamable, materiales secos y un viento constante crearon un escenario perfecto para una catástrofe. El aire estaba cargado de tensión, aunque nadie podía prever la magnitud del desastre que se avecinaba. La noche del 2 de septiembre de 1666, la ciudad dormía. En la panadería de Thomas Farriner, en el callejón de Pudding Lane, la vida continuaba. Farriner era un panadero común y corriente, un hombre de clase media que se ganaba la vida horneando el pan para el consumo diario. A las 12:30 de la noche, su panadero y su familia se fueron a dormir, supostamente sin apagar el horno.
Los registros históricos y los testimonios de la época apuntan a que una chispa del horno, o una brasa mal apagada, cayó sobre un montón de leña cerca del fuego. El calor y el viento hicieron el resto. El fuego se encendió lentamente en la parte baja de la panadería. Al principio, nadie se dio cuenta. Pero a la 1 de la madrugada, un sirviente de la familia Farriner se despertó por el humo que salía del sótano y alertó a la familia. Thomas Farriner, su esposa, su hija, su hijo y el sirviente lograron escapar por la ventana del piso de arriba y subieron al tejado de la casa de al lado. Una de las sirvientas de la familia, sin embargo, se negó a salir por la ventana y murió en el incendio, la primera víctima registrada. El fuego se propagó rápidamente a las casas vecinas. Las calles eran tan estrechas que el fuego saltó de un lado al otro del callejón. El ruido de las llamas, el crujir de la madera y el grito de la gente que se despertaba en pánico rompieron la tranquilidad de la noche. Se llamó a las autoridades para que se hicieran cargo de la situación, pero la burocracia y la indecisión de la época jugaron en su contra. El alcalde de Londres, Sir Thomas Bloodworth, llegó a la escena, pero subestimó la situación. Un fuego para llorar, una mujer lo podría apagar, dijo antes de regresar a su cama. Ese simple comentario sería un epitafio para la arrogancia. El fuego se desató con una furia incontrolable. El viento del este soplaba con una fuerza inusual, lanzando chispas y brasas a través de los techos de paja y las paredes de madera seca. Las casas se encendían como velas. La gente, en pánico, intentaba apagar el fuego con cubos de agua, pero era inútil. El plan para detener el avance de las llamas era derribar los edificios que estaban en el camino del fuego para crear un cortafuegos. Pero esta era una estrategia lenta, y en una ciudad donde las casas estaban tan cerca, la tarea era imposible. El 3 de septiembre, el fuego se había extendido por toda la ciudad. Se había convertido en una tormenta de fuego. El calor era tan intenso que las piedras se derretían y las calles brillaban con un resplandor anaranjado. Los edificios, incluso las estructuras de piedra, explotaban por el calor, lanzando escombros y llamas a cientos de metros de distancia. El famoso dramaturgo y cronista de la época, Samuel Pepys, escribió en su diario que el cielo se había teñido de rojo, que el humo se había oscurecido y que el aire olía a azufre y a carne quemada. Las campanas de las iglesias tocaban para advertir a la gente del peligro, pero el fuego las consumió. La población, que sumaba más de 80.000 personas, se vio obligada a huir. Las estrechas callejuelas estaban llenas de personas que corrían con sus bienes en la espalda, mientras los carros se atascaron, bloqueando las salidas. Los londinenses intentaron huir hacia la seguridad del río Támesis, pero los muelles, abarrotados de barcos, se incendiaron. El agua del río no era suficiente para apagar las llamas y muchas personas huyeron en botes. La gente se arrojaba al río para escapar, solo para ver cómo la melaza y el aceite que se habían derretido en los muelles se prendían fuego sobre el agua. Mientras Londres ardía, el pánico y la histeria colectiva se apoderaron de la población. La gente buscaba desesperadamente una explicación y un culpable. Los extranjeros fueron los primeros en ser acusados. Se propagaron rumores de que los franceses o los holandeses, con quienes Inglaterra estaba en guerra, habían provocado el fuego. La gente linchó y atacó a los extranjeros en las calles, y los rumores de conspiración se esparcieron como el fuego. Una de las figuras más curiosas de esta histeria fue un francés demente, Robert Joubert, que, bajo presión y tortura, confesó haber iniciado el incendio. Dijo que era un agente del Papa y que había sido enviado para destruir la ciudad protestante. A pesar de que su testimonio era inconsistente y poco convincente, lo colgaron en Tyburn, un lugar de ejecuciones, para calmar a la multitud.
Años después, se descubrió que ni siquiera estaba en Londres en el momento del incendio. Este fue el ejemplo más brutal de la histeria colectiva. Pero la culpa del incendio se mantuvo en el panadero Thomas Farriner. El fuego comenzó en su panadería, y nadie podía negarlo. El gran incendio de Londres se convirtió en un mito de origen para la ciudad, y Thomas Farriner se convirtió en el villano de la historia. Años después, cuando se hizo una investigación oficial, se le preguntó a Farriner si había dejado una brasa en el horno. Él respondió, con una mirada desafiante, que su horno estaba frío, y que la culpa no era suya. A pesar de que su testimonio no coincidía con las pruebas, el jurado lo declaró inocente. Sin embargo, en el imaginario popular, Thomas Farriner sigue siendo el culpable. El incendio se detuvo en la tarde del 5 de septiembre. El rey Carlos II, que había estado observando el fuego desde el río Támesis, tomó una decisión crucial. En lugar de seguir la lenta estrategia de derribar los edificios, ordenó a sus tropas que usaran pólvora para volar manzanas enteras de la ciudad, creando así un cortafuegos masivo que finalmente detuvo el avance de las llamas. El resultado del incendio fue devastador. El 80% de la ciudad fue destruida. 13.200 casas, 87 iglesias parroquiales, la famosa Catedral de San Pablo y muchos edificios históricos quedaron en ruinas. Sin embargo, el costo humano fue increíblemente bajo, con solo 6 muertes confirmadas. Muchos historiadores creen que el número de víctimas fue mucho mayor, pero la destrucción fue tan completa que muchos cuerpos simplemente se convirtieron en cenizas y nunca se encontraron. A pesar de la devastación, el fuego tuvo un impacto positivo en la salud pública. Las ratas y las pulgas, que portaban la bacteria de la peste bubónica, fueron aniquiladas por las llamas. La epidemia de peste que había matado a miles de personas en Londres en 1665 se detuvo. La reconstrucción de la ciudad fue un proceso largo y meticuloso. El rey Carlos II contrató a los mejores arquitectos de la época, como Christopher Wren, para que planificaran la reconstrucción de la ciudad. A diferencia de la antigua Londres, la nueva ciudad tendría calles más amplias, edificios de ladrillo y piedra en lugar de madera y paja, y una red de alcantarillado más eficiente. La nueva Catedral de San Pablo, una de las obras más importantes de Wren, se construyó en el centro de la ciudad y se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. El gran incendio de Londres, a pesar de su devastación, fue un punto de inflexión para la ciudad. La reconstrucción de la ciudad, con sus nuevas calles, edificios de piedra y una infraestructura más moderna, hizo que Londres se convirtiera en una metrópoli de clase mundial. Una ciudad más segura, limpia y resistente. El incendio también puso fin a la era medieval de la ciudad y dio paso a la modernidad. La historia de la ciudad se divide en dos, antes y después del gran incendio. Y en el centro de esta historia, está la figura de Thomas Farriner, un hombre que se convirtió en el chivo expiatorio de una catástrofe que estaba destinada a ocurrir. Su historia es un recordatorio de que, a menudo, los grandes eventos históricos tienen orígenes humildes y que a veces, un simple error humano, una chispa, puede tener consecuencias catastróficas. Y el misterio de si realmente fue su culpa o si fue un simple error de la historia, sigue siendo un debate abierto hasta el día de hoy. Y así, cerramos otra fascinante página en el libro de la historia. Si llegaste hasta aquí, te damos las gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las catástrofes más grandes de la historia de Londres. Una historia donde una simple chispa y un panadero olvidadizo cambiaron el destino de una ciudad. Si disfrutaste de este programa y quieres seguir explorando las profundidades del pasado con otra historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Es muy fácil y totalmente gratis, solo tienes que suscribirte al canal, darle un me gusta a este video,
activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, dejarnos un comentario con tus propias reflexiones sobre este conflicto, y compartir este video con amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable y nos ayuda a seguir trayéndote más de otra historia, donde el pasado siempre tiene algo nuevo que contarnos. Nos vemos en la próxima.